Goku o Kakaroto, que es su nombre original, nació en el planeta Vegeta en el año 736. Sus primeros 3 años de vida permaneció en una incubadora hasta que sus padres, Bardock y Gine, deciden sacarlo. En ese momento, Freezer decide convocar a todos los Saiyajin en su planeta para exterminarlos a todos. Ya Bardock sospechaba de esto y toma la decisión de mandarlo a otro planeta por su bienestar. Luego de que Kakaroto es lanzado al espacio, Freezer destruye el planeta Vegeta. Kakaroto aterriza en el planeta Tierra. Un anciano llamado Son Gohan, que vivía en el monte Paos, lo recogió y le puso el nombre de Son Goku. Goku era un niño muy rebelde y agresivo, pero un día cayó por un barranco y se golpeó la cabeza, pero gracias a su resistencia Saiyajin, sobrevivió al impacto. Esto provocó que se olvidara de todo y se volviera un niño completamente diferente, de ser rebelde y agresivo a ser alegre y amable. A partir de ese momento, el abuelo Gohan lo instruyó en las artes marciales, ya que él era el alumno predilecto del maestro Roshi, y por tanto un experto en diversas técnicas. Son Gohan también advirtió que su nieto adoptivo poseía la extraña capacidad de transformarse en un extraño mono gigantesco cuando aparecía la luna llena, por lo que educó a Goku de tal manera que nunca saliera al anochecer, diciéndole que las noches de luna llena salía un mono gigantesco y por eso debía acostarse temprano. Sin embargo, una noche Goku desobedeció esta orden. Justo cuando se presenciaba la luna llena, su transformación ocasionó grandes daños a la casa y los alrededores, y finalmente de manera accidental, Goku pisa a su abuelo provocándole la muerte. Goku al momento de despertar de estar inconsciente, lo único que ve es la esfera de 4 estrellas, y a partir de allí nació una creencia en Goku de que esa esfera es un recuerdo de su abuelo, y desde entonces la guarda con mucho cariño. Un día una chica llamada Bulma conoce a Goku, buscando las esferas del dragón, pero debido a que Goku no quiere dársela, porque es el único recuerdo de su abuelo, lo convence de que la acompañe en el viaje para reunir las 7 esferas del dragón. ¿Y cómo Bulma convenció a Goku? Pues su abuelo le dijo que si veía algún día a una chica tenía que ser bueno con ella. Por esa simple razón. Obvio, Bulma tenía un plan, quería usar a Goku como guardaespaldas, ya que vio cómo no le hizo nada a los disparos y que pudo levantar su auto con facilidad, y tomar la esfera de 4 estrellas para pedir su deseo, que era fama, dinero. Pues no, su razón para reunir las esferas del dragón es pedir un novio guapo. En el largo camino de buscar las esferas, Goku va aprendiendo cosas que antes desconocía, ya que en esta parte Goku era muy ingenuo y no conoce muchas cosas, pero al momento de conocer a muchas personas como Oolong, Yamcha y Puar, Chi-Chi o Milk como se conoce de este lado, y el maestro Roshi, poco a poco va dejando atrás su ingenuidad en algunos temas. Luego obtiene su nube voladora por cortesía del maestro Roshi por salvar a su tortuga. Muchas de las personas que Goku conoce a lo largo de este camino se alían con él para encontrar las esferas, cada uno con su propio beneficio, claro. La cuestión es que lograron conseguir 6 de las esferas, pero estas son robadas por Pilaf y sus secuaces, que tienen la 7ª y última esfera. Pilaf procede a invocar a Shenlong, pero Oolong se interpone en el momento exacto y pide como deseo unas bragas, cosa que Pilaf lo pone furioso al ver sus planes frustrados, y encierra a Goku y a sus aliados en una especie de cúpula, lo cual refleja una luna llena, con la intención de cocinarlos con los rayos del sol del desierto al día siguiente. Es obvio que Pilaf ni nadie en ese momento sabía que Goku se transformaba en un mono gigante cuando se exponía a la luna llena. Eventualmente Goku se transforma en Osaru, destruyendo el castillo, provocando que Pilaf huyera de su escondite, pero todo se resuelve cuando Yamcha le pide a Puar que se transforme en unas tijeras para cortarle la cola a Goku, y así regrese a la normalidad. Al día siguiente todos deciden separarse y Goku procede a ir con el maestro Roshi a entrenar. Este accede con la condición de que le consiguiesen una mujer bonita, por lo que él y otro estudiante llamado Krillin, que comienza siendo un rival para Goku, pero luego terminan siendo los mejores amigos tras el torneo de las artes marciales, van en busca de esta mujer, que básicamente lo que hacen es salvarla de unos policías que la perseguían. Pero lo que el maestro Roshi no esperaba es que Lanch, el nombre de esta mujer, es una joven amable pero que tiene trastorno de identidad disociativa.
que cada que estornuda alterna entre estas dos identidades. Luego de 2 arduos años de entrenamiento con el maestro Roshi, comienza el torneo de las artes marciales, y Goku y Krillin se reúnen con Bulma, Yamcha, Puar y Ulon. Después de pasar con mucha facilidad las preliminares, en los cuartos de final pelea contra Guilan, quien abandona la pelea tras ver la gran fuerza de Goku. Cabe resaltar que en esta pelea a Goku le volvió a crecer la cola luego de que se la cortaran. En las semifinales pelea contra Nam, a quien derrota tras una pelea muy igualada. En la batalla final lucha contra Jackie Chun, que era el maestro Roshi disfrazado, para darle una lección a Goku de que siempre hay alguien más fuerte que tú. Una lección que, aunque parece que fuera desmotivador, era todo lo contrario. Te enseñaba a que te esforzaras cada día más y que no te confíes bajo ninguna situación. En la pelea, Goku vuelve a convertirse en Osaru, tras exponerse a la luna llena, pero Jackie Chun lanza un Kamehameha en su máximo poder para destruir la luna, y así Goku volviera a la normalidad. La batalla fue muy reñida, terminando Jackie Chun como el ganador y Goku aceptando su derrota pacíficamente. Después del torneo mundial, Goku decide ir en busca de la esfera de 4 estrellas, luego de perderla en su primera aventura, pero se topa a la Red Ribbon, o como se le conoce de este lado, la Patrulla Roja, el ejército más temido y poderoso de la Tierra, que no dudaría en hacer a un lado a quien sea que se interfiera en su camino, que casualmente también estaban buscando las esferas. En su travesía se enfrenta al coronel Silver y consigue una esfera del dragón. Luego huye en uno de sus aviones porque cree que la nube voladora fue destruida por recibir un misil del ejército. Finalmente se estrella en la aldea Jingo, en donde conoce a Zuno, una niña que lo lleva a su casa. Allí, junto a la madre de la niña, se entera que el alcalde del lugar fue secuestrado por la Patrulla Roja. Goku ingresa a la Torre Músculo, en donde lucha contra Murasaki, y conoce al androide número 8, un robot que lleva instalado una bomba en su interior, aunque es bondadoso y terminan volviéndose amigos. Luego Goku se enfrentaría al General White, derrotándolo. También conocería al General Blue, considerado como el soldado más fuerte de la Patrulla Roja, a quien Goku también derrota con la ayuda de Arale. Viendo que sus mejores soldados iban siendo derrotados, la Patrulla Roja decide contratar a Tao Pai Pai para acabar con Goku. Tao Pai Pai viaja hasta la Tierra Sagrada, donde se encontraba la Torre de Karin, y además una esfera del dragón, la cual tenía Goku gracias a que Bora, el guardián de esta tierra, se la dio en agradecimiento por salvar a su hijo Upa de la Patrulla Roja. Posteriormente Tao Pai Pai acaba con Bora y derrota a Goku, dejándolo muy herido. Entonces Goku sube a la Torre de Karin, donde hay un agua ultra sagrada para volverse más fuerte y así derrotar a Tao Pai Pai. Una vez arriba conoce al maestro Karin, quien le reta a quitarle el agua ultra sagrada si quería beberla. Tras 3 días por fin Goku consigue quitarle el agua al maestro Karin, dándose cuenta rápidamente que esa agua era un agua común y corriente, pero el esfuerzo que supuso quitarle el agua en un periodo de 3 días le sirvió como entrenamiento y se hizo más fuerte. Es entonces cuando va a enfrentarse con Tao Pai Pai por segunda vez, derrotándolo. Después se propone a ir a la base general de la Patrulla Roja para quitarles 2 esferas del dragón que tenían en su poder, con la finalidad de reunirlas todas y así pedir el deseo de revivir a Bora, el padre de Upa. Goku entonces llega y derrota a la mayoría de los soldados y al General Black, quien había traicionado y acabado con el comandante Red, que era el líder de la armada, acabando por fin con la Patrulla Roja y logra juntar 6 de las esferas del dragón. Goku le falta una esfera del dragón para poder revivir a Bora, pero Bulma con su radar del dragón no puede encontrarla, así que van hacia donde está Uranai Baba, la hermana del maestro Roshi, que tiene una bola de cristal. Le cuenta que puede darles la ubicación de la última esfera, siempre y cuando derroten a 5 de sus luchadores más fuertes. Krillin es vencido en el primer encuentro y Yamcha es derrotado por el tercer guerrero. Goku, siendo el último peleador, derrota a la momia y al cuarto guerrero, el demonio Akuman, hasta llegar al último guerrero que lleva una máscara ocultándole el rostro, quien tras una intensa batalla agarra a Goku de la cola, debilitándolo. Sin embargo, acaba cortándole la cola y se rinde. Resulta que el guerrero enmascarado era el abuelo Gohan, que fue traído de vuelta del otro mundo por un día, a quien Goku no duda en correr hacia él para darle un abrazo.
El abuelo Gohan se muestra orgulloso por el progreso de Goku tras haber vencido a los guerreros. Uranai Baba entonces les muestra la localización de la última esfera con su bola de cristal. Resulta que la última esfera la tenían Pilaf y sus secuaces. La tenían escondida en una caja especial que no permitía que la esfera no fuera vista por el radar. ¿De dónde Pilaf sacó esta caja especial? ¿De qué estaba hecho que no dejaba ver la esfera en el radar? No sé, pero la cuestión es que Goku se enfrenta a Pilaf en su nuevo robot junto con Shu y Mai, derrotándolos fácilmente. Con todas las esferas del dragón reunidas, Goku pide el deseo a Shenlong de revivir a Bora. Goku pasa los próximos 3 años entrenando para luchar en el 22º torneo mundial de las artes marciales, en donde su oponente más fuerte sería Ten Shin Han, un guerrero entrenado por el enemigo del maestro Roshi, el maestro Tsuru. En las preliminares, Goku lucha contra el Rey Chappa, un campeón de un torneo mundial anterior, y pasa a las rondas finales con facilidad. En los cuartos de final se enfrenta a Pamput, una famosa estrella de cine a quien vence en solo 3 segundos. En las semifinales, Goku se enfrenta a su mejor amigo Krillin y lo derrota después de una feroz batalla. En la final, tanto Goku como Ten Shin Han estaban motivados. Goku vengaría a Yamcha por lo que hizo Ten Shin Han en su pelea contra él, que le rompe la pierna, y Ten Shin Han vengaría a Tao Pai Pai por lo que le hizo Goku. Cabe resaltar que Tao Pai Pai es el hermano menor del maestro de Ten Shin Han. La pelea estuvo muy reñida, todo parecía que iba a ser victoria de Goku, pero al final, por muy poco, gana Ten Shin Han. Al final Ten se disculpa con todos y ofrece la mitad del premio, y los invita a cenar. En ese momento Goku olvidó su báculo sagrado y Krillin se ofrece a buscarlo. Pasaba el tiempo y Krillin no volvía, y Goku tenía un mal presentimiento. Al ir a buscarlo, lo encuentra en el piso, junto al comentarista del torneo, que les dice que Krillin ha sido aniquilado. Krillin es aniquilado por Tamborín, uno de los hijos del rey demonio Piccolo, o Piccolo Daimaku como se conoce de este lado, que es la mitad malvada de Kamisama. Goku, al ver a Krillin en el piso, siente por primera vez un sentimiento que jamás había sentido: ira. El perder a su mejor amigo lo ciega y se dispone a perseguir al responsable de todo esto. Alcanzándolo rápidamente, entonces Goku se dispone a pelear con él, pero es derrotado debido a que aún no recuperaba sus fuerzas de su anterior pelea. Goku recupera sus fuerzas en el desierto, en donde ve un pez gigante y se lo come. Lo que no sabía es que este pescado era de un samurái llamado Yajirobe, que tenía en su poder una esfera del dragón. Simbal, otro hijo de Piccolo, es enviado para buscar esa esfera, pero es vencido por Yajirobe con su katana. Entonces Piccolo manda a Tamborín poco después, pero es derrotado por Goku con un Kamehameha. Después de la derrota de 2 de sus hijos aparece Piccolo, que vence a Goku y toma la esfera que tenía. Goku le pide a Yajirobe que lo lleve a la Torre Karin para que le ayude a recuperarse. Mientras tanto, Piccolo reúne las 7 esferas del dragón, que dio paso al descenso del maestro Roshi intentando sellarlo, y Chaos, que casi cambia el deseo en el momento oportuno. Piccolo entonces pide a Shenlong rejuvenecer y tener la fuerza que tenía antes, pero antes de que Shenlong partiera, Piccolo acaba con él, ocasionando que las esferas se vuelvan de piedra. Luego de darle una semilla del ermitaño, el maestro Karin le dice a Goku que no tiene nada más que enseñarle que pueda ayudarlo a derrotar a Piccolo, pero que tenía el agua de los dioses, un líquido sagrado que libera tu poder oculto, pero si no estás preparado física y psicológicamente puede terminar con tu vida. Este ya no es un engaño como lo fue el agua ultra sagrada. Aquí Goku sí se estaba jugando la vida, estaba en una posición de todo o nada, porque si no era él, nadie podría derrotar a Piccolo. O su vida la acababa el agua o Piccolo lo haría tiempo después, así que su única opción era volverse más fuerte. Pero Goku logra sobrevivir al agua de los dioses y se dirige a buscar a Piccolo para acabar con él, pero se encuentra también con Ten Shin Han, que estaba peleando con Drum, otro hijo de Piccolo al que derrota de una patada. Luego vendría la tan esperada pelea entre Goku y Piccolo Daimaku. En un momento de la pelea, Piccolo toma a Ten Shin Han como rehén, intentando forzar a Goku a rendirse. Goku casi reanuda la pelea a pesar del hecho de que Piccolo podía acabar con la vida de Ten, pensando que podría revivirlo con las esferas del dragón, hasta que Piccolo le cuenta la noticia que él había destruido a Shenlong y que las esferas quedaron inutilizables.
Esto quiebra a Goku y lo deja totalmente a merced de Piccolo, por lo que termina con un brazo y 2 piernas rotas. Piccolo se eleva por los aires para darle el golpe final, pero lo que no sabe es que cometió un error muy grave que le iba a costar caro. Goku en el suelo, lleno de ira por el hecho de que ya no volvería a ver a su mejor amigo y a su maestro, esto mezclado con el hecho de que aún le quedaba un brazo sano, le apuesta todo a ese último golpe. Acumula energía en su brazo y lo apunta hacia el suelo, provocando así que se impulse hacia los aires con dirección hacia Piccolo. Gracias al poder oculto desbloqueado, logra crear el puño de los Aru, que termina atravesando a Piccolo provocando un agujero en su estómago. Piccolo escupe un huevo lejos que contiene su hijo final y su reencarnación, con la intención de que lo vengue, y eventualmente por el ataque recibido explota. Goku sube hacia la torre de Karin, en donde le da una semilla del ermitaño, y su frustración vuelve a recordar que los que fueron acabados por Piccolo no podrán regresar. Para echar más sal a la herida, el maestro Karin le menciona que todos aquellos acabados por la familia del mal, su alma nunca descansará y estaría vagando eternamente. Goku entonces le pregunta si no hay alguna manera para ayudarlos, a lo que el maestro Karin le dice que la única opción es hablar con el creador de las esferas del dragón para que reviva a Shenlong. El maestro Karin cuenta que solo puede visitar a Kami-sama aquellos que sean fuertes, valientes y que tengan un corazón puro. Aunque bueno, tiempo atrás Goku acabó con cientos de personas de la Patrulla Roja, pero supongo que se lo dejan pasar porque estaba luchando por algo noble, que era revivir a Bora. Eso deja ver que en el mundo de Dragon Ball, acabar con una o varias personas que se oponen a una lucha noble no te quita la pureza de tu corazón. La cuestión es que necesitaba el báculo mágico para ponerlo en el tope de la torre de Karin para así hacerlo crecer y conectarlo con el templo sagrado de Kami-sama. Al llegar arriba se encuentra con Mr. Popo y eventualmente con Kami-sama, que confunde con Piccolo Daimaku y ataca sin pensar, que con un solo agite de dedos se lo saca de encima. Ahí le agradece por acabar con su contraparte malvada, que revivirá a Shenlong con la condición de que se quede entrenando 3 años para que participe en el próximo torneo en donde también estará el hijo de Piccolo. Más que una condición, Goku lo vio más como un favor doble. Podría revivir todos los que fueron acabados por Piccolo y entrenaría con Kami-sama para volverse más fuerte. Después del entrenamiento, Goku baja de la torre para participar en el torneo de las artes marciales número 23. Allí estaría un participante llamado Ma Junior, que luego resulta ser Piccolo, hijo de Piccolo Daimaku. En este torneo se reencuentra con la que será su esposa, Milk, después de haberse visto por última vez cuando aún eran niños. Al principio no la reconoce, lo que provoca el enfado de ella, lo que culmina en una pelea emotiva, en la que revela a Goku la promesa que de niño le hizo, que le tomaría como esposa. Es así como un joven e inocente Goku toma la determinación de pedirle matrimonio a Milk, sin siquiera saber que era una esposa y menos aún un matrimonio, demostrando así que no importa cuánto tiempo pasara, Goku aún iba aprendiendo cosas sobre la marcha, y es algo que iba a seguir pasando a lo largo de su vida. Es así como llegamos a la pelea final del torneo, Goku contra Piccolo. Ambos pelean muy parejo, pero Piccolo está en ventaja, ya que Goku no quiere acabar con Piccolo, porque eso significaría que Kami-sama también desaparezca, porque su vida y la de Piccolo están conectadas. Luego de muchos intercambios de golpes, quedamos en una situación en donde Piccolo inmoviliza a Goku, hiriendo ambas piernas y brazos, tratando de no caer en el mismo error de su padre de dejar intacto un brazo. Pero lo que no sabía Piccolo es que Goku es el prota de este anime y aprendió la técnica de volar, lo cual cayendo en picada le da un cabezazo a Piccolo que lo deja fuera de combate y lo saca de la plataforma, en lo que lo convierte en el ganador del torneo de las artes marciales número 23. Goku le perdona la vida a Piccolo. Después de esto se celebra su matrimonio con Milk y un año más tarde nacería su hijo primogénito, que acabarían llamando Son Gohan, en honor a su difunto abuelo. En conclusión, Goku es un niño que a pesar del golpe en la cabeza que sufrió cuando pequeño, que provocó que se le olvidara su personalidad agresiva, gracias a su abuelo recordó la naturaleza Saiyajin de disfrutar las peleas, y el maestro Roshi en su derrota contra él hizo que se emocionara por encontrar a seres más poderosos que él y superarse cada día más. Un niño muy ingenuo para muchas cosas, pero un genio en las peleas, que con solo mirar una técnica ya es capaz de replicarla.
empujando sus límites una y otra vez, que no dudara en ayudar a sus amigos, así tenga que ir al mismísimo infierno para buscar una solución. Y bueno, hasta aquí el video de la historia de Goku. Si quieren la parte 2, dale like, comenta y suscríbete. Muchas gracias por llegar hasta el final del video.